Muy buenas tardes a esta décima y última sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, instancia organizada por el Conservatorio de Música de Laurencia Contreras, de la Universidad del Biobío, la Sociedad Bach y, por cierto, la Sociedad de Folclor Chileno. Eh, Iniciativa que ya sabemos, ¿no? De alguna manera conmemora los 72 años tras el Premio Nacional de Artes Musicales del compositor e intelectual Domingo Santa Cruz Wilson. Agradecer, por cierto, a don Benito Maña, rector de la Universidad del Biobío, a Giselle Mainet Díaz, pianista y directora del Conservatorio Laurencia Contreras, miembro además de la Sociedad Bach, a don Hernán Barría, director de extensión de la Universidad del Biobío, a Alex Panes, coordinador también del Conservatorio Laurencia Contreras, que nos va a estar acompañando, a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y a la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno, maestra Karen Platt Miller Turina. Una sesión de cierre, una sesión distinta en todo el sentido de la palabra. Vamos a estar viendo obras de compositores chilenos, por cierto, y vamos a estar un poco adelantando al final algo del 2024. Domingo Santa Cruz Wilson, Danilo Cabaluz, Gustavo Becerra Schmidt, Carlos Boto Ballarino y Fernando García Arancibia. Son quienes vamos a ver el día de hoy. Comentar también que por razones de fuerza mayor, Gonzalo Venegas Zamora, director de orquesta, intérprete superior en contrabajo, no nos va a poder acompañar hoy por temas, como decimos, de fuerza mayor, que sabemos, pero que esperamos que ojalá se solucionen lo mejor posible. Sin embargo, por cierto, vamos a estar en los comentarios por el propio Danilo Cabaluz Tucás, quien es guitarrista, compositor y también, hay que decirlo, ¿no? Miembro del comité editorial de la revista de folclore chileno, aunque eso a veces él prefiere mantenerlo más discreto. Y por cierto, el propio Alex Panes Martínez, que con mucho entusiasmo se ha sumado a este panel, vamos a estar con los comentarios también de él, quien es guitarrista clásico y bueno, también profesor allá en el conservatorio y miembro de la Sociedad Bach. Vamos a iniciar entonces la primera obra con nuestro homenajeado, Domingo Santa Cruz Wilson. El título es Ante el mar. La interpretación está a cargo de Carmen Luisa Letelier en voz y en el piano Elvira Savi Federici.
ante el mar, ¿no? Estos juegos de paisajes, ¿no? Que a Domingo Santa Cruz Wilson le gustaba hacer. Veamos qué piensa, ¿no? Desde la guitarra, no voy a decir clásica, pero desde la guitarra y también desde su papel como músico, como compositor, por cierto. Danilo Cabaluz, que ya es un amigo de la casa y que por supuesto ha estado también en más de una de estas sesiones de esta cátedra Santa Cruz y bueno, que además está en Alemania ahora ya un poco más tarde. Muy bienvenido y te escuchamos tus comentarios. Hola Iván, hola a todos, las personas que están escuchando. Aquí un gusto, gracias por la invitación. Eh, bueno, siempre es complejo comentar la música, ¿no? Eh, Me parece súper interesante la obra. Eh, uno, no sé, me da la impresión, yo espero otra cosa cuando escucho el título, ¿no? Pero claro, Frente al mar puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Una pieza muy intensa, intensísima, ¿no? El mar no estaba calmo ese día. Claro, es música muy profunda que yo creo que merece escucharla no solamente una vez, ¿no? O sea, yo creo que toda la música merece ser escuchada más de una vez, ¿no? Pero hay música que tiene un- uno la puede asimilar de manera más rápida en la primera escucha, ¿no? Tiene más que ver con la música que uno escucha en el día a día, ¿no? Pero muy interesante el trabajo del piano, de la voz que van haciendo. Es como música muy programática para mí, ¿no? Va contando una historia, ahí que no es para nada lógico, ¿no? No está ceñido a una forma lógica, ¿no? Entonces hay que estar muy atento en la escucha y eso es muy interesante, ¿no? Una aproximación a la música. O sea, y es parte también un poco de algo que hemos hablado, que muchos dicen que la música de Santa Cruz está muy cargada emocionalmente, ¿no? Entonces también hay una cuestión también de esta obra, si no estoy errado, me parece que pertenece al ciclo de las canciones del mar. Entonces creo que son muchas canciones. La otra vez conversábamos con Carmen Luisa Letelier, con la profe, y ella nos contaba que como a Domingo le encantaba ser enfático en todas las cosas y un poco exagerado incluso positivamente. Entonces eran muchas canciones, qué sé yo, y me parece que, no sé, no quiero decir, estaba pensando en Claro Ayuela, pero creo que alguien alguna vez grabó todas las canciones, pero son tantas canciones y siempre con esa emotividad, ¿no? Porque hay textos que, por ejemplo, no sé, ahora el 15, la próxima semana se va a estrenar Gemía la Tórtola, que es una de las dos tonadas de Domingo, que recoge textos de Max Jara, ¿no? Del escritor. Pero cuando no, Domingo, en otros casos, en otras obras, él mismo toma el lápiz y él mismo compone sus textos. Entonces también ahí hay una cuestión que es interesante, que no era lo habitual en esos años, ¿no? También. Fantástico, fantástico me parece. Veamos si Alex Panes, que entiendo que está por ahí, opina un poco lo mismo, ¿no? ¿Estás por ahí? Muy Primero, buenas tardes, aquí estoy. eso. Primero, Primero, bienvenido a tu casa. Hace rato no te teníamos en la Cátedra Santa Cruz, pero bueno, para el próximo año, y eso lo vamos a decir al final, va a cambiar bastante un poco ese panorama, ¿no? Pero bueno, nuevamente bienvenido a esta cátedra que tú sabes, organizamos las tres instituciones. Y también qué impresiones te deja, ¿no? Porque claro, tú eres guitarrista clásico, eres hermano Bach, así como Danilo, miembro de la Sociedad Folclor Chileno. Entonces, bueno, ¿qué percepciones te deja? Hemos hablado, creo, o me parece que internamente, de la obra de Domingo. Entonces, bueno, hay un poco, y claro, y esto además es piano, ¿no? Entonces, eso. claro, sí, mira, con respecto a la composición misma, que no es mi fuerte, no soy compositor, me parece una obra muy interesante desde el punto de vista de que entiendo que es, no quiero ser muy técnico, pero creo que es como una especie de armonía post-romántica en que la tonalidad está tan difusa, tiene notas, armonías tan complejas que llega a sonar atonal. Sin embargo, como ahora tuvimos la suerte de escuchar la obra con la partitura, eh, eso ayudaba mucho a la comprensión, por lo menos desde el punto de vista de la gente que podemos leer partituras. Y no sé, me parecía muy interesante
Creo que la línea melódica era bellísima, tenía mucha expresividad, se notaba como eh, mucha conexión con el texto poético. Eso me pareció muy dramático, muy interesante. Y a lo mejor destacar más como intérprete que el trabajo para poder tocar este repertorio, para cantar, para afinarse en este tipo de repertorios es muy complejo. Así que la labor ahí de la maestra Carmen Luisa Letelier, interpretando este repertorio, grabándolo. Entiendo que la pianista era Elvira Savi, que también es otra premio nacional de música muy importante para este país. Es un trabajo notable. Esta obra, siempre cuando pienso en canciones y en el mar, o como acercándonos un poco a los guitarristas, me recuerda un poco a algunas canciones de Joaquín Rodrigo, que si bien no llegó tan lejos como en el uso de la armonía postromántica o casi expresionista, sí tiene como esta mucha inspiración en la voz, en la poesía. No, y además a Domingo lo obsesionaba los paisajes, y eso, bueno, lo vamos a ver sobre todo también en el próximo año, pero hay un tema con el mar, hay un tema con, no sé, plenilunio, entonces claro, y acá, por ejemplo, nosotros también hablábamos que la, ¿cómo decirlo? Cuando él fija su residencia en la costa, ¿no? En Isla Negra, que esa casa pertenece actualmente a la familia Weinstein, él con Filomena recorrieron mucho tiempo también buscando como este espacio y claro, al final se instala o se emplaza en todo este lugar de tranquilidad. Entonces, claro, ante el mar, por eso cuando también definimos un poco la programación de esta sesión, queríamos traerlo un poco a colación. Pues bien, avancemos entonces a Guaira Andino, una obra que está interpretada precisamente por su compositor en guitarra, Danilo Cabaluz, y en el charango José Escobedo, la segunda pieza de esta 10ª sesión.
esta obra, entiendo, y me va a corregir su autor inmediatamente, si es que no es así, pertenece al disco Entrelazos. Echemos un poco también, Danilo, antes de después pasarle darle el pase a Alex Panes, ¿no? Un poco que contextualices y además por qué escogiste esta obra para esta sesión, cuál es su inspiración, cómo fue el proceso, porque entendemos que también es muy reciente su grabación, ¿no? Y bueno, todo lo que nos quieras compartir y también del mismo Entrelazos. Sí, efectivamente está en el disco que acabo de sacar, como hace 2 meses y medio, algo así. El disco Entrelazo. Bueno, de la obra puedo contar que es un taquillari, una especie de huayno. A mí me gusta mucho la música andina. Siempre he tocado también, o sea, mucha música popular, folclore, entonces me cautivan mucho esos ritmos, ¿no? También me gusta mucho el charango, toco charango y, y quería estaba haciendo hace rato que vengo haciendo obras utilizando ritmos presentes en Chile, ¿no? Si bien a lo mejor el taquirari oye, el huayno tiene una presencia mayor en Perú y en Bolivia, en Chile también está muy presente y tiene características propias que vale la pena seguir desarrollando, ¿no? Se puede hablar también de que hay huaynos chilenos y eso, ¿no? No es una música foránea. Entonces, y aprovechando que soy amigo de José Escobedo, tremendo charanguista. Había hecho esto para guitarra y le dije que lo hiciéramos a dúo y funcionó. Yo quedé muy contento con el trabajo, ¿no? Así que eso, no sé qué tanto más puedo contar. También está muy inspirada en las obras que hizo Eduardo Cava, por ejemplo, en los aires andinos, que tiene esta cosa ahí bien meditativa y después un poquito contrarrestada con la parte ya más rítmica, ¿no? Ahí, claro, siempre montones de referencias en la cabeza de uno a la hora de componer, a la hora de hablar, a la hora de inconsciente, muchas de las músicas que uno ha escuchado y ha tocado. Eso. No, y está muy bien, pues nosotros también apreciamos parte de ese trabajo en el 18 de agosto en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Revista Folclore Chileno número 4, ¿no? En el Salón Sacie. Veamos un La poco qué obra se piensa. llama, perdón, la obra se llama Guaire solamente. Le saqué el andino. Ah, perfecto. Y es Muy bien. porque aire de wine, entonces, Guaire, súper original. Veamos qué piensa un guitarrista más clásico, ¿no? Eh, Alex Panes Martínez. ¿Cómo es tú esta obra de Danilo Cabalus Ducas? Me parece una obra preciosa. Bueno, felicitar a Danilo por su linda labor. Creo que tengo poco que agregar. Lo que me decía Danilo, o sea, lo que contaba Danilo me hace mucho sentido. Es muy lindo combinar la guitarra con el charango. Son instrumentos, ¿cierto? Hermanos, sobre todo en esta región andina. A lo mejor me gustaría hacerle una pregunta a Danilo. Voy a tomar un poco tu labor, Iván, y preguntarle, porque yo lo conozco a Danilo como un tremendo, tremendo arreglista de música de la nueva canción chilena, de música del nuevo folclore. Entonces me gustaría saber por qué o cómo dio el paso de ser arreglista a ser compositor. Gracias por lo de tremendo arreglista, Alex. Mira, yo siempre me acuerdo de una frase que escuché que la encontré muy interesante, es que es cuando la música que uno busca y de repente no encuentra, es la música que uno tiene que hacer. Y cuando uno está haciendo arreglos para guitarra yo siempre hago arreglos pero me gusta mucho tocar, entonces hago arreglos donde yo toco, ya sea para guitarra sola o para guitarra y otro instrumento. Y en esa búsqueda constante de repertorio, de cosas que en guitarra se pueden tocar muchas cosas, pero siento, soy muy jodido, yo creo, es la palabra, en cuanto a buscar música que yo sienta que suena bien en guitarra y no que solamente
se pueda tocar en guitarra, ¿no? Que sea un aporte desde esa sonoridad. Entonces, muchas veces entrampado en no encontrar repertorio o de repente encontrar cosas y haberlas modificado tanto que uno dice, bueno, eh, tal vez, tal vez hay dos caminos, ¿no? Y yo creo que uno es el primer paso para lo segundo. El hacer arreglos tiene mucho de composición, y después yo creo que es pasar a otra etapa. Son etapas un poquito de de la vida de alguien que le gusta la música, ¿no? Un poquito por ahí va. Muchas gracias, Danilo. O sea, a ti. No, ya no. Yo creo que además es muy buen compositor, sin necesariamente pecar de patero, pero estuvimos conversando en el seminario de música Domingo Santa Cruz el 4 de octubre, si no estoy muy perdido, por la Escuela de Ingeniería, ¿te acuerdas? De la Universidad de Chile. Y ahí está, con el MOA también tenían esas conversaciones con Moa Edmunds Guevara, también hermano Bach. Em, Hermano Bach, para los que no saben, es la manera de llamarnos internamente los miembros de la sociedad Bach. No es que sea una secta ni nada, aunque algunos creen eso. Pero bueno, y ahí conversaban de estos arreglos y de la guitarra y desde donde también se habla, ¿no? Pues bien, pasemos entonces a la tercera obra, también parte entiendo, de entrelazo, ¿cierto? Puente Antiguo. Y en la interpretación, por cierto, también su creador, Danilo Cabalus Ducas, en guitarra, y esta vez cambiamos el charango por un guitarrón con Felipe Moreno.
cuenta antiguo, Danilo Cabaluz Ducás. Lo mismo, ¿no? Un poco, pero también el título es muy evocador, es muy poético incluso. Yo que estudié literatura antes de meterme en esto de la composición. Cuéntanos un poco, contextualízanos y también por qué guitarrón, por ejemplo, a diferencia de, del charango, ¿no? Sí, mira, el guitarrón chileno primero, bueno, todo esto está marcado dentro de un proyecto que vengo desarrollando hace bastante tiempo, ideando, que es, como decía antes, hacer arreglo y componer música basada en ritmos tradicionales o con inspiración de músicas tradicionales, no tampoco es que siga un esquema así tan fijo, ¿no? Y esta música la hice para un documental que grabé que va a salir en los próximos meses, que es justamente un recorrido de la de la guitarra chilena, ¿no? O sea, de la guitarra interpretando ritmos presentes en el territorio. Y dentro de ello hay unos dúos, y estos dos dúos son los que están presentes, ¿no? Hay otras cosas más. Entonces, hacer algo que tiene que ver con la estética del canto a lo poeta, la verdad es que la sonoridad está tan arraigado con la sonoridad del guitarrón chileno que hacerlo para guitarra sola funciona también, por supuesto, ¿no? Pero se acerca mucho más a esa estética. Además que Felipe tiene un tremendo conocimiento del guitarrón y de la música que para guitarrón se toca, ¿no? Entonces, él aportó muchas cosas y sobre todo que esto va para, en general, de la manera que suelo trabajar, yo hago las piezas para guitarra, distribuyo las voces para otros instrumentos, pero en la música tradicional, en la música popular, hay mucho de improvisación y hay mucho de diálogo, ¿no? Las obras suelen quedar, por supuesto, cerradas, ¿no? Como obras, pero abiertas para montones de cambios, ¿no? A diferencia de la música de tradición escrita, que muchas veces no tiene tanta esta flexibilidad. ¿No? Entonces yo no había hecho nunca nada para guitarrón, tampoco tocaba mucho guitarrón, entonces con Felipe yo le decía, esto funciona, entonces termina un poco la composición en los ensayos viendo que, no, mira, esto funciona, no, aquí funciona esto, bueno, hay que darlo vuelta y cambiar aquí, hay que estar, y es un trabajo muy interesante, lo mismo con José, ¿no? No, aquí podríamos hacer algo así y se termina de hacer, bueno, la estructura, por supuesto, base está, ¿no? Pero se termina de, de fijar en los ensayos y de distribuir voces y hacer contrapunto. Hay cosas que están definidas de antes, otras no. Y eso es lo más lindo. Y yo creo que el resultado y la obra gana mucho con eso porque le da una libertad a un buen intérprete de un instrumento y por supuesto, ¿quién mejor que él es, quiénes mejores que ellos son para mostrar las distintas posibilidades que tiene un instrumento, ¿no? Entonces yo ahí descanso en ellos y hay mucho de aporte de ellos también en las obras, más allá del tocar, ¿no? Entonces creo que son obras bastante interesantes desde ese punto de vista también, ¿no? Eso. Y bueno, como por supuesto está enmarcado, como habías dicho tú, en el disco Entrelazo, está disponible en las plataformas digitales, así que ahí por supuesto si alguien quiere escuchar más del trabajo que hay ahí, encantados, hágalo. Ahí, para eso está la música ahí. Alex Panes, ¿qué opinas tú de esta obra, de esta obra a cuerdas? Tú que creo que conoces quizás, por cierto, la guitarra más, pero un poco, ¿cómo la ves tú, cómo la sientes?
Me encantó, me gusta esta combinación que escuchamos hoy día de la primera obra, El Guaire, que es cierto que es un aire de música andina, y ahora algo que tiene que ver más con la guitarra campesina. Me parece un lindo contraste, muy representativo de lo que nosotros aquí tenemos como música tradicional. Bueno, cuando hay dos cosas que me quedé pensando mientras escuchaba la obra. La primera, un poco más técnica, que tiene que ver con la elección de los primeros dos acordes, que es un re mayor y un do mayor. Probablemente alguien que toque guitarra entiende estos dos acordes, que podrían ser, por ejemplo, el inicio de la carta de Violeta Parra o transportado el inicio de Charagua de Víctor Jara. Es decir, es como una cadencia de acordes que no es necesariamente tonal, sino más bien modal y que está muy arraigada en la música de tradición chilena. Es una, cierto que no suena con esa tensión de la música europea, sino que es otra cadencia distinta que es muy de acá de Chile o de la zona de aquí de latinoamericana y que al tiro ya te transporta, aparte del ritmo, te transporta como a este aire de campesino. Y lo segundo es que se me hizo como inevitable conectar este dúo con los dúos de Víctor Jara. Sobre todo con la música, bueno, tiene obras para dos guitarras, como Doncella Encantada, pero también tiene muchas obras que en sus arreglos originales eran para dos guitarras, especialmente con Patricio Castillo, como la canción Manifiesto, Aquí me quedo, que saco rogar al cielo, que son arreglos que eran canciones siempre con dos guitarras y un poco como en el estilo de la música campesina. Y sobre todo hay una obra para dos guitarras de Víctor Jara que me recordaba mucho esta, se llama Ventolera, que es para guitarra transpuesta y guitarra con afinación normal. Y claro, tiene esta guitarra un poco más rítmica y otra guitarra más arpegiada y también es muy energética. Así que siento que hay una conexión un poco ahí entre estas obras y esto que está sonando ahora. Eso es como las impresiones que me quedaron. Sí, bueno, a cada luz le gusta un poco jugar con los sonidos y eso está muy bien. ¿Quieres agregar algo, creo, no? Sí, o sea, lo que dice Alex tiene toda la razón. Ahí hay influencia enorme en mí, por supuesto, de Víctor Jara, Violeta Parra. Y claro, lo que dice él, para la gente que no conoce o que no tiene conocimientos de teoría musical, ¿no? Música más bien modal, que, que hace referencia, por supuesto, tiene un sonido latinoamericano, pero es un sonido de la música antigua europea, ¿no? Que fue la que llegó a América y se quedó bastante. O sea, hay muchos estudios comparativos de la música renacentista y barroca con el folclore latinoamericano, ¿no? Tienen giros muy parecidos, ¿no? Uno puede escuchar un joropo en piezas de Soler, ¿no? Para clavecín. Hay ejemplos, sin número de ejemplos muy interesantes. Pero por supuesto, después esto con la práctica criolla, ¿no? Con diferentes instrumentos, con un desarrollo diferente después, a posteriori, por supuesto que cambia, ¿no? Pero tiene sus raíces ahí. Y claro, si uno está haciendo música que está enmarcada en cierta estética, hay, hay colores, hay armonía, hay giros que son comunes, ¿no? Por eso se reconoce de inmediato, no solamente por el sonido del guitarrón, pero se reconoce el lugar, ¿no? Se reconoce el acento chileno del campo, ¿no? Es como cuando una persona habla y se le reconoce ese acento, se le reconocen ciertos dichos. Eso es lo bonito de la tradición, lo bonito de reconocerse en la tradición, porque es un reconocimiento, yo lo hago de manera consciente, o sea, hacerse cargo de toda esa herencia cultural, musical, estética, artística que tenemos, que llevamos, ¿no? Y desde esa posición hacer algo nuevo porque está mezclado de una manera
diferente, ¿no? Según mi punto de vista, y eso, y eso sí, no estoy inventando la música, claramente. La música, la ciencia musical, ¿no? Entonces, claro, a mí me encanta que la gente lo reconozca, ¿no? Porque esas son las raíces, el canto campesino. De ahí viene toda la música de Víctor Jara, ¿no? Lo que hablaba Alex, Violeta Parra también. Claro, también Víctor Jara ocupó el guitarrón chileno en varias obras. Los arreglos a dos guitarras también están siempre muy inspirados en eso. Angelita Buenhumán, el niño Yuntero, un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces, un poquitito esos son los grandes también maestros que uno tiene en el oído, ¿no? Y ellos, a su vez, otros, ¿no? También lo sacaron de ahí, del campo. Alex Panes, ¿tú estás de acuerdo? ¿Crees también un poco en en esas sonoridades, como que está como esa influencia latinoamericana, andina incluso en Danilo y en sus obras? Seguro que sí. Y justamente es algo muy común en la música, de que uno va recogiendo lo que hicieron los antepasados, los ancestros, ciertos musicales, y se va nutriendo y uno le va poniendo un poquito de sus propias experiencias para ir formando músicas nuevas. Como dice el famosísimo dicho popular, no hay nada nuevo bajo el sol. Y, y claro, pues lo que uno hace es reorganizar esta materia musical que es tan bella y con la cual uno se identifica. Hay varios saludos. Primero, Pablo Palacios Torres no- nos saluda y nos felicita por la difusión de la música de Domingo Santa Cruz Wilson. Profesor Igor Conchamás nos saluda, encuentra también muy bella la obra de Danilo. Francisco Sánchez nos manda también sus buenos porvenires, diría Violeta Parra Sandoval, desde Magallanes. Y finalmente Mónica Pizarro Herrera dice que está aprendiendo de nosotros y bueno, también manda sus saludos. Entonces, bueno, pasemos ahora, a propósito que no está, pero confiamos en que después va a poder ver en los registros eh, respectivos, a la cuarta obra, bien digo, de Gustavo Becerra Schmidt. Esta obra se titula La Sonata número 1. Vamos a ver los movimientos 1 y 3, interpretados en el contrabajo por el propio Gonzalo Venegas Zamora y en el piano Carlos Camaño.
algo más orquestal, ¿no? Algo más de conjunto. Danilo Cabaluz, ¿qué te pasa a ti con este contrabajo, con estas teclas, con esta obra? A mí me gusta mucho. Hay una cosa que es importante. Bueno, Gustavo Becerra, tremendo compositor, tremendo formador también. O sea, es uno de son de los pilares, ¿no? Personas así muy importantes que contribuyeron ahí al desarrollo de la música chilena. Si bien de repente, para la gente que está escuchando, que a lo mejor, claro, no encuentra algo tan chileno ahí, ¿no? Pero claro, hay muchas vertientes, ¿no? Por supuesto. Y también todo ello, Domingo Santa Cruz, Gustavo Becerra, Orrego Sala, montones de compositores también hicieron música basada en académica, ¿no? Pues con mucho contrapunto. Y lo que me gusta mucho también es que lleva a un desarrollo muy necesario para los instrumentos, ¿no? Cuando buenos compositores componen para ello, porque si no, el contrabajo es un instrumento siempre de acompañamiento, ¿no? Y acá está permanentemente dialogando con el, con el piano y funciona muy bien. Son trabajos tremendos también, tocar este tipo de repertorio, ¿no? Lo sacan, al contrabajista lo sacan de su zona de confort totalmente, ¿no? Muchas de estas cosas las haría un chelo de manera más sencilla, pero interesante la obra. La verdad que me gusta cuando se ve el contrapunto ahí, los instrumentos están un poco de manera más dialogante, ¿no? Interesantísima la obra, no la conocía, y muy bien tocada también, así que fantástico. Alex Panes, ¿cómo ves tú esta obra más de conjunto, más grupal, más de Eh, contrabajo? sí, no, me encantó la obra. La verdad de las cosas es que tuve la suerte de poder escucharla antes de la sesión, porque Felipe Elgueta me compartió los videos. Y lo primero que me sorprendió es que, claro, el primer movimiento suena casi como jazzístico, tiene ese como swing, ahí de repente el contrabajo hace unos pizzicato, y el segundo movimiento, o el tercero en realidad, que era el segundo movimiento que escuchamos, se nota mucho como una inspiración en las danzas barrocas y el contrapunto barroco. Entonces toma un poquito estas estéticas que son de medias foráneas y las mete en una obra que a la larga es atonal. Entonces me parece interesante cómo se van confluyendo esas vertientes. Y lo otro que puedo agregar es que Gustavo Becerra, un compositor de estos compositores que fueron súper relevantes en los años 60 y 70, porque se atrevieron a cruzar el río, ¿cierto? Y hacer músicas doctas y músicas populares. O sea, a lo mejor se puede reunir con Celso Garrido Leca, con Luis Asbis, con Sergio Ortega. De hecho, Gustavo Becerra tiene una cantata que grabó Quilapayún, si no me equivoco, se llama Cantata Américas, que está dentro de las cantatas populares. Y hay una obra que conocí el año 2007 que la escuché en vivo que se llama Canciones de Alta Copa, que es una obra para un ensamble bien particular que incluye la guitarra, una especie de formación de cuerdas y vientos y un solista. En ese momento, el solista en canto era Hans Stein, gran tenor, y el guitarrista era Víctor Jara. Entonces eso habla un poco del espíritu de los 60, de los 70 y de estas músicas que tenían un pie dentro de lo docto, dentro de lo popular. Bueno, aquí en esta obra reconozco también mucha influencia barroca, del jazz. Bueno, el contrabajo siempre tiene esa onda, se reconoce un poco también en la música popular, en el jazz. Así que eso, me encantó escuchar esta pieza. Si puedo agregar algo, sí, claro, yo creo que todo de una u otra forma es fusión, ¿no? O sea, es como encontrar las razas puras, ¿no? Todos son fusión. De repente hay músicas que se distinguen porque una fusión se mantuvo en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que, como decía Alex,
la gran contribución, o una de las grandes contribuciones de este grupo de compositores es que justamente unieron puentes, ¿no? entre músicas riquísimas, ¿no? Que es esta música europea o de tradición escrita, que tiene un tremendo desarrollo armónico contrapuntístico, con músicas más tradicionales, ¿no? Entonces hicieron justamente de ahí una de las grandes riquezas de la nueva canción chilena, ¿no? Es que grandes compositores hicieron hermosas canciones, ¿no? Y subieron el, el, el nivel estético, o ampliaron más bien, ¿no? A un nivel fantástico. Yo diría que el desarrollo de la música en Chile hay un antes y un después de la nueva canción chilena, ¿no? Y todos ellos fueron parte, eh, cada uno desde su posición, ¿no? Pero ellos tuvieron trabajo en conjunto con los grupos de la época, ¿no? Cuando se abrió el conservatorio, ¿no? Para que entren a estudiar música personas, o sea, músicos populares, ¿no? Así estudiaron gente del Inti Illimani, estudiaron personas del Quilapayún, cosas fantásticas, ¿no? Fantásticas, que fueron solamente una riqueza y una ganancia para la música chilena. Solamente agregar que a mí me fascina esto que conversaba Danilo de esta como mezcla que hubo en el periodo de la nueva canción chilena, que es una música que tiene mucha, bueno, uno de los discos emblemáticos de Inti Illimani y autores chilenos es con arreglos de Luis Advis, para qué decir las cantatas como Canta para una semilla, eh, como la cantata, ¿cierto? Santa María de Iquique, toda la música que hizo Sergio Ortega. Entonces ahí uno se da cuenta, hay una obra fascinante de ese periodo que se llama Los Siete Estados, que era un ballet que estaba componiendo o estaba ideando Víctor Jara, pero en esa obra estaba la Orquesta Nacional, el Ballet Nacional, Inti Illimani, el grupo Manguaré, un montón de solistas de la época. Era una obra, ¿cierto? Que un ballet que quedó trunco por el golpe de Estado. Y eso habla de un espíritu que estaba tan compenetrada toda la música en ese periodo que a mí me parece fascinante y seguramente todos los que hoy en día, no sé, bueno, la misma música de Danilo toma un poco de distintos mundos, populares y doctos, y eso generó una escuela para todo lo que vino después. Así que no, es maravilloso. Sí, totalmente. Em, Pasamos a la siguiente obra. Antes de, Tú antes de que tienes que pasemos decir algo. a la siguiente hora, yo me tengo que excusar, porque como estoy en Alemania, eh, tengo que, bueno, yo tuve función ahora en un teatro, me llamaron a tocar unos números, y tengo que salir y tengo que después tomar un tren en un par de horas, así que pido las culpas del caso por tener que salir antes. Me hubiera gustado seguir conversando con ustedes. Al Alex no lo veía hace 100 siglos, desde que estudiamos en la facultad juntos, que nos conocimos en Frutillar. El Alex era chiquitito y ya tocaba fantástico. En unos cursos que hizo donde estaban Carlos Pérez, el Romilio. Después Alex se fue a Santiago, porque ahí todavía no estudiaba ahí en Santiago. Después te fuiste a estudiar a Santiago con Ernesto Quesada y genial. Bueno, y hace mucho rato que no lo veía, así que bueno, te dejo un abrazo grande, Alex. Felicitaciones por lo que estás haciendo. He visto, sigo tu trabajo ahí, he hecho cosas bien bonitas, así que sigue ahí en esa. Tú también lo mismo, Ibaín, con los cientos de cosas que estás haciendo ahí, siempre son un tremendo aporte, así que yo encantado también de aportar un poquito en lo que se pueda. Eso, les mando un abrazo y las disculpas nuevamente por tener que irme antes de tiempo. No, nosotros te agradecemos a ti. Ahí pues, también seguiremos editando la revista Folklore chileno. Y
Y bueno, nada, el espacio está para lo que quieras y ahí a ver si nos colocamos de acuerdo, por supuesto, para tenerte acá el 2024. Eso, un abrazo grande y también a todos los que están viendo, escuchando este encuentro. Pues bien, continuamos. Pablo Palacios Torres indica que la obra de Gustavo Becerra es increíble, pero que muy poco se toca. Así que nos manda saludos. Pasemos entonces ahora a la penúltima composición, titulada Canción de Amor, de Carlos Boto Ballarino, donde vamos a apreciar el movimiento número 2. Concluyendo mucho más confidencial y más personal, ¿no? Esta décima sesión. Antes de continuar, Pablo Palacios dice, las obras de Becerra son muy eclécticas. De Becerra en este momento estaban bajo la influencia neoclásica, pero los materiales que usaba eran muy diversos y tenía una mentalidad abierta. Y luego nos manda, por supuesto, saludos a Danilo, que por temas de que ya explicó, debió retirarse un poco antes. ¿Qué ocurre para ti, Alex Panes Martínez, con esta obra de Voto, con esta canción de amor, ¿no? Que por supuesto recordar además que esto es parte de un trabajo que se llama Preguntas a la hora de té, de Gonzalo Venegas Zamora en contrabajo y de Carlos Camaño en piano. Eh, ¿Cómo sientes tú esta canción de amor? ¿Te transmite amor o en realidad eh, escucharte un poco? Sí, me parece una obra muy linda, una canción también muy interesante, muy bella. Creo que un lenguaje incluso un poquito más tonal que la música, por ejemplo, que escuchamos de Domingo Santa Cruz. Eh, en realidad tengo poco que agregar. Lo que sí me queda la duda y una pena que no haya estado el intérprete presente hoy en día es preguntarle por qué escogió hacer la transcripción para el contrabajo. ¿Cuál fue su motivación para escoger esta música? Si es que él sentía que era una línea melódica que se podía expresar bien en su instrumento, o solamente tenía que ver con una fascinación o cercanía con el compositor, porque el arte de la transcripción es muy interesante, pero claro, siempre hay que, bueno, los guitarristas hacemos un montón esto de transcribir música de otro instrumento, porque a veces nos falta un poquito de repertorio o porque simplemente queremos tocar música que fue escrita originalmente para otro instrumento. Entonces me habría gustado saber por qué escogió esta canción, que era para soprano, y y la hizo en el contrabajo, pensando que la soprano, es cierto, es una voz humana muy aguda y el contrabajo es un instrumento que suena muy profundo, muy grave.
pero es muy interesante escucharlo igual. Oye, además que efectivamente Gonzalo lo que tiene también es que musicalmente es muy versátil, ¿no? Además de que estudió, por ejemplo, temas de dirección orquestal, entiendo que no estoy equivocado, con Juan Pablo Izquierdo, Premio Nacional de Artes Musicales 2012, director de orquesta y miembro de la Sociedad Bach. Eh, Gonzalo es director de la Orquesta Cámara Valparaíso, por ejemplo, donde hicieron todo un trabajo también de grabación, incluso de piezas orquestales de Domingo Santa Cruz. Entonces, tiene también esa capacidad para ir moviéndose entre ciertos compositores y dándole frescura, ¿no? A propósito de lo contemporáneo. Eh, bueno, del punto de vista, por lo menos personal mío, yo creo que literariamente, ¿no? Que nos refleja un poco esa idea de amor. O sea, hay como una... Claro, el contrabajo, por supuesto, siempre tiene una manera de interpretar, ¿no? De una melodía que pocas veces es reproducible por otro instrumento. Es demasiado característico, ¿no? Pero claro, también melódicamente o sonoramente, diría Carlos Zamora Pérez, eh, esa música, ¿no? Habla un poco de un amor, pero de un amor también bien agónico, vamos a decirlo así. Bueno, pasemos a la última obra y con ello también para dar un poco de contexto de un desafiante 2024 que ya hemos conversado contigo y con Giselle Mainnet Díaz. Luego vamos a comentar a qué nos referimos. Escuchemos Pájaro en el Cenit, el movimiento primero de Fernando García Arancibia. ¿Será bandada, Alex Panes Martínez? Suena a pájaros en el cenit. Bueno, la obra de Fernando García Arancibia, el maestro, todavía está vivo. Premio Nacional de Artes Musicales también. Una persona además con una gentileza y una muy proactivo, además, muy lúcido para sus 92, 93 años, si no estoy equivocado. Eh, ¿cómo sientes tú esta obra? Musicalmente, cómo la abordas? ¿Cómo la sientes? Me parece que es una obra maravillosa. Lo primero, disfruté mucho escuchándola. De nuevo, agradezco la posibilidad de escucharla con la partitura, porque eso te ayuda mucho para como una guía de escucha, de audición. Y bueno, lo primero es que es una obra que explora el contrabajo en muchas de sus posibilidades. Tiene momentos en que se ocupa el arco, momentos en que se toca con pizzicato, tiene efectos de percusión, de armónicos, que son unas notas que se producen en octavas superiores a las que se tocan.
Y así eso demuestra que un gran uso como del instrumento en sí, un gran conocimiento de las posibilidades del instrumento. También en el piano, ya al inicio el piano está ocupando efectos como de piano preparado, como la música de John Cage, en la que no necesariamente está tocando las teclas, o sea, creo que ese primer efecto se genera al tocar directamente sobre las cuerdas, como parte de la pieza musical. Así que eso demuestra una obra muy moderna, muy en el estilo, ¿cierto?, de la vanguardia del siglo XX, y eso me parece espectacular. La obra es muy breve, pero tiene muchas cosas muy interesantes de escuchar y a la vez muy sencillas, en el sentido de que el efecto está sin grandes aspavientos y funciona muy bien. La forma que está organizada, eso me gustó mucho. Lo otro que es importante destacar es que eso también se nota al mirar la partitura, de que hay muchas cosas que son momentos de improvisación. O sea, hay momentos en que decía, por ejemplo, que el contrabajo tenía que tocar en pizzicato en cierta cantidad, ¿cierto?, de espacio, pero no decía exactamente qué notas tocar. Entonces, eso igual es interesante porque se deja también una responsabilidad al intérprete sobre cómo abordar ciertos efectos y ciertos momentos musicales. Así que no, me parece una obra de la vanguardia del siglo XX, hecha y derecha, digamos, que ocupa muy bien los instrumentos y que muy simple pero muy efectiva. Me encantó. No, y además que juega un poco con esta idea de lo sonoro, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un trabajo, hay una sensación, de nuevo, yo estudié literatura, nosotros funcionamos mucho con la estética, ¿no? Pero acá hay una cuestión de estética personal, ¿no? Creo que también los temas, las piezas, las preguntas a la hora de té, que este trabajo de Gonzalo con Carlos, supo también acertadamente ir escogiendo las obras, porque esto nosotros escuchamos algunos extractos, hay otros también de Iris Sangüesa, me parece que es la otra compositora, entonces claro, hay una estética muy interesante como escogida sonoramente, musicalmente, pero por otro lado también lo que el auditor pueda interpretarlo, ¿no? Porque claro, de alguna manera nosotros que estamos un poco, tú por cierto en la guitarra, yo más bien desde la musicografía, involucrados, pero para el ciudadano a pie, diría un expresidente, eh, cada cual lo asimila desde su lugar. Para el 2024, comentando ya, yo creo que lo podemos resumir en tres puntos, muy brevemente para cumplir también a reloj el tiempo, ¿no? Una, bueno, es que, por cierto, algo que habíamos comentado es que la Universidad del Biobío, y nuevamente agradecemos a su rector y al equipo del Conservatorio de Laurencia Contreras que han confirmado todas las 10 sesiones para el próximo año, pero que además tienen un sentido especial, porque el próximo año son los 125 años, valga la redundancia, natalicio de Domingo Santa Cruz. Entonces ese va a ser el móvil, por decirlo así, ¿no? Lo central. Pero dentro de eso lo que se ha planteado también es que entran los latinoamericanos, ¿no? Entonces vamos a estar contemplando idealmente también, además de chilenos, obras de Camargo Guarnieri o alguna obra de Heitor Villa-Lobos, algo de Alberto Ginastera, ¿por qué no algo de Manuel M. Ponce de México? Entonces ahí hay un primer punto. Lo segundo es, por supuesto, también no nos vamos a quedar cortos de estreno. Vienen estrenos de Domingo Santa Cruz, vienen estrenos de Carlos Lavín, ¿no? El Guiribilo, que mandamos nuestro saludo a Juan Gonzalo Pinto, pianista y director de la Sociedad Folclor Chileno, profesor de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco, que está preparando también esa obra, junto con otras más. Entonces, estrenos también vienen. Y lo tercero, o sea, bueno, tercero y cuarto. Lo tercero es que estrenos también o composiciones de, valga la redundancia, de compositores jóvenes y otros no tan jóvenes, o que van a estar presentes. Como, bueno, lo decíamos al inicio, la incorporación o el debut más bien de Mario Yanadel Guíñez en marzo, ¿no? La sesión inaugural de la Cátedra de Octavo Domingo Santa Cruz ya tiene fecha, que va a ser el 27 de marzo a las 6 de la tarde, acá en el Conservatorio Laurencia Contreras, con obras de Domingo Santa Cruz, de Carmela Maquena, de Delfina Pérez y del propio Mario Ollanadel. Pero así también compositores como Sebastián Molina Villarroel, Nicolás Lazo Bessel o incluso Felipe González Bustamante.
y otros tal vez más consagrados y también un poco más grandes como Moa Edmunds Guevara, Sebastián Errázuri o Pablo Aranda, que también vamos a estar con ellos acá en la cátedra. Y lo tercero, y ahí lo iremos dialogando, es como también el salón se ciñe, ¿no?, en esta cátedra Docta Domingo Santa Cruz, que este año precisamente fue bastante más focalizado. Pero bueno, se han ido esgrimiendo y trabajando varias cosas. Entonces, es un 2024 bastante desafiante. Queríamos compartir eso muy brevemente, estas novedades, y dejarlos, por supuesto, también invitados para la séptima sesión y también de cierre mañana de la Cátedra de Música Corabindov 2023, que organizamos con el Pedagogía en Música de la Universidad de Valparaíso. A propósito, Pablo Palacios Torres, que le mandamos los saludos. Obra y gracia de Carmen Luisa Letelier. Mañana a mí se me ha encomendado la tremenda misión de hablar un poco de la profe vicepresidenta de la Sociedad Bach, desde su inicio en la Universidad Católica, el famoso hermano Panero, que era uno de sus profesores en castellano, porque ella es profesora de castellano, además, algunos no saben ese dato importante. Su relación con personajes como, bueno, el propio Domingo, como Elvira Savi, o incluso Cirilo Vila, ¿no?, compositor también chileno muy, muy importante. Eso va a ser a las 12 horas de mañana, en vinculación con el medio, el canal de YouTube del Conservatorio, o sea, del Conservatorio de Pedagogía y Música de la Universidad de Valparaíso. Van a estar comentando la propia profesora Carmen Luisa Letelier y también Tabita Esther Martínez, soprano, quien estudió con ella. Esto va a ser moderado por Pablo Palacios Torres. Y el jueves 14 de diciembre, la próxima semana, también a las 12, pero con nuestra otra universidad amiga, que es la Universidad de Talca, a las 12 horas vamos a estar con el norte de Carlos Lavín, que vamos a estar exponiendo Emilio Santana Soto, sociólogo, folclorista y miembro de la Sociedad Folclor Chileno, con quien habla, un poco abordando la desconocida vida de este compositor, parte de sus composiciones, su trabajo musicográfico investigativo, su relación con personajes como Jorge Luis Borges en Argentina, como André Breton en Francia, o como el propio Federico García Lorca en España, y también focalizándonos en dos monografías de Lavín, que son Nuestra Señora de las Peñas y La Tirana del Norte. Esto va a ser comentado por Rafael Contreras, quien es investigador de la zona norte en Chile, particularmente Río Hurtado y la cuarta región, historiador, etcétera, antropólogo, y también por Gianfranco Aponte, quien es etnomusicólogo y investigador también de todos estos temas de la Universidad de Tarapacá, moderado por Igor Bernaola. Cristian Muñoz Pereira, también miembro de la Sociedad Bach, nos manda sus saludos de la cátedra, nos felicita desde Chonchi, allá en Chiloé. Llegamos hasta Chiloé, imagínate. Y por otro lado, imagino que la cultura del fuego será Jorge Vargas. Nos manda saludos desde Cabildo, ahí en la quinta región hacia el interior. Así que bueno, bastante nacional. Eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 10 sesiones. Todas las anteriores están también en este canal del Conservatorio de Laurencia Contreras. Repetimos, por supuesto, nuestros agradecimientos al rector de esta casa de estudios, don Benito Umaña, al director de extensión, Hernán Barría, a la directora del Conservatorio de Laurencia Contreras, la pianista Iselma Inet Díaz, al coordinador de este conservatorio también, Alex Panes Martínez, ambos miembros de la Sociedad Bach, a Felipe Elgueta Frontier, que también nos acompaña en todos los temas técnicos, a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, por cierto, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y a la presidenta del Consejo de la Sociedad Folclor Chileno, la propia maestra Karen Platt Miller Turina, además de la radio Beethoven con Romina de la Sota, y a la radio chilena FM de San Antonio con don Luis Valderas, y al diario El Líder de San Antonio, por ser también muy llanos y comprometidos con cada una de las actividades que hemos desarrollado en esta cátedra Docta Domingo Santa Cruz. Orgullo de ambas sociedades y por sobre todo de la sociedad Bach. Los esperamos entonces en este mismo canal y a esta misma hora, el 27 de marzo, Dios mediante, de 2024, con la sesión inaugural de la cátedra Docta Domingo Santa Cruz, con el debut de Mario Ollana del Guiñez. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.